Hoy tenemos con nosotros a un economista, trader y muchísimas cosas más que ahora descubriremos que nos va a ayudar a entender cuál es la situación económica actual, tanto a nivel macro como a nivel un poco micro, es decir, que cómo nos impacta todo esto, por ejemplo, en España. Luego veremos también un poco más cómo están, pues, aconteciendo todos estos problemas, entre comillas, en cada una de las diferentes clases de activos que tenemos encima de la mesa y que tocamos con cierta asiduidad en este canal, que serían pues, el tema inmobiliario, renta variable, renta fija, cripto, etcétera. Y finalmente veremos algo que muchísimos de vosotros nos preguntáis a diario, que es, vale, pero yo ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me protejo frente a esta situación? ¿Qué es lo que puedo hacer? Así que, sin más, damos la bienvenida a Pablo Gil. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Uri? ¿Cómo estás? Encantado. Encantadísimos nosotros también de tenerte por aquí. Para nosotros es un verdadero honor porque te seguimos, aprendemos contigo semanalmente, ¿eh? Así que es una pasada poder tenerte por aquí. Pues nada, el placer es mutuo. Genial. Oye, Pablo, hay gente que a lo mejor no te conoce por lo que sea. Por favor, preséntate. ¿Quién es Pablo Gil? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu recorrido? Bueno, mira, yo empecé con 20 años, en el año 87, en Banco Santander, haciendo unas prácticas mientras estudiaba la carrera de empresariales, parecido un poco a lo de lo que llamamos ahora ADE. Sí. Eh, y bueno, pues en tercero de carrera tuve la opción de empezar esas prácticas en verano, me apasionó, me metí en tesorería, tuve la fortuna de aterrizar en algo que para entonces, claro, hay que remontarse al 87, no había prácticamente ordenadores personales, no existía internet, no había Windows, no había ratón, no había discos duros. Y bueno, pues yo llegué a una sala y me pareció futurista, ¿no? Dos teléfonos, paneles con 80 botones que parpadeaban con las llamadas a los brokers, era muy estilo Wall Street, ¿no? Sí. Y bueno, me apasionó desde el inicio, se gestionaban cantidades totalmente. Yo jamás había oído hablar, ¿no? De, pues hay que tomar 120.000 millones de pesetas en 3 meses. Yo era, ¿qué es esto? Y bueno, pues hice una petición para quedarme en Banco Santander al terminar mis prácticas. Me acuerdo que fue una entrevista muy, muy curiosa que el propio director de personal me dijo, creo que ha sido la mejor entrevista que he hecho en muchos años porque yo me despedí diciendo, yo quiero trabajar aquí sin cobrar. Hostia. Me dijo, "Jo, eso abre muchas puertas". Evidentemente me contrataron y me pagaron, ¿no? Pero, pero bueno, empecé ahí, empecé en mercados monetarios, después pasé 2 años más tarde al mercado de divisas, de ahí pasé al mercado de bonos. Entre medias empecé a tantear lo que era el mundo del análisis técnico porque cuando nacía el mercado de futuros en España, que no existía de mano de MEF, mandaron gente del Santander a Chicago para ver cómo funcionaba y a la vuelta alguien dijo, oye, hay que enterarse qué es esto de los gráficos porque en cada mesa de trading hay Ujú. varios tíos con gráficas y esto algo tiene que significar. Propusieron quién quería meterse en ese tema, yo levanté la mano el primero, me quedé con ese departamento, al principio era yo solo, como es lógico, luego fue creciendo, al final era un departamento que hacía de apoyo a 200 traders de la tesorería. Hostia, muy bien. Y sí, la verdad es que fue muy bonito porque tocábamos todos los productos. Y luego, en el año 2000, conocí a quien fue mi socio, que era León Bartolomé, venía de ser country manager de Bank of America y me propuso unirme a él a montar un departamento de renta variable y desde ahí empezamos a cocer el proyecto de un hedge fund que aquí en España no había Ujú. y buscamos la opción de hacerlo con un Banco Santander. No fue posible, cuando ya eres empleado nadie te quiere hacer un upgrade a socio, pero Sí. BBVA sí nos ofreció la opción de ser socios y Buenísimo. nos marchamos 4 particulares. Montamos el primer hedge fund market neutral con regulación española, donde el 70% del negocio era de BBVA, el 30% era de los 4 particulares. Y bueno, estuvimos gestionándolo hasta que creció hasta un tamaño de 500 millones de dólares. 500 millones. Lo Wow. vendimos en 2010, era un fondo exclusivamente financiero, en un periodo muy complicado, porque claro, pillamos el bear market del 2001 y 2002 cuando Sí. pinchó a la burbuja.com y luego pillamos la crisis financiera del 2008, que gestionando un fondo financiero pues era una auténtica locura. Y después la crisis periférica. Y ya en 2013 lo dejamos y yo me metí en todo el tema de formación, educación financiera, viendo lo que había ahí, ¿no? Yo desconocía realmente que había tanta gente deseosa de gestionar su propio patrimonio y sus ahorros. Ujú. Y
en el año de no competencia, que a mí me pagaba BBVA, pero no podía trabajar como gestor profesional, pues me Sí. dediqué a analizar, ¿no?, lo que había en los mercados y dije, pero bueno, cantidad de gente que vende cosas y nunca se ha ganado la vida haciendo esto. Ujú. Y a raíz de eso, pues monté mi primera página web gratuita, que era aprenderaoperar.com, donde explicaba pues conceptos totalmente distintos a los que explica la gente que vende cursos, pero sin haberse ganado la vida con ello. Sí. Y a raíz de ahí, pues los brokers empezaron a contactarme y finalmente pues establecí una relación estable y continua con el broker del cual soy ahora mismo pues jefe de estrategia tanto para España como para Latinoamérica, que es XTB, y XTB. también director de la Escuela de Inversión Método Trading, ¿no? Llevo desde el 2014 con ellos, pues haciendo una labor evidentemente, de análisis, de formación, siempre ligado todo a la educación financiera. Y Ujú. luego, pues tengo mi canal de YouTube, tengo presencia en prácticamente todas las redes sociales donde comento pues cosas que me parecen interesantes de lo que voy viendo. Fenomenal, fenomenal. Oye, Pablo, yo creo que es brutal el recorrido que tienes, que nos puedes aportar muchísimo valor aquí. Y una de las cosas que a mí me gustan más sobre tu perfil es que mezclas muchas veces toda la parte macro, económica, fundamental, etcétera, con la parte más técnica, más de análisis técnico y tal. Entonces, claro, tienes esa doble visión con la que reduces muchos riesgos y creo que es una visión súper, súper válida y a la que a nosotros nos gusta muchísimo, ¿no? Entonces, si te parece, vamos directamente con la visión macro y luego vamos bajando un poco a ver cómo lo vemos. Si quieres, empezamos por Estados Unidos, ¿vale? Que Claro, tengo por aquí algunos datos y tal, y luego vamos ya a Europa, Reino Unido, etcétera. vale. En Estados Unidos tenemos una inflación al 8,2%. En septiembre creo que en nada salen los datos del IPC de octubre. Desde marzo llevamos con una inflación, pues eso, superior al 8% y tal, y eso ha llevado pues a la Reserva Federal a realizar subidas la última subida ha sido de 75 puntos básicos, ¿no? Y estamos en unas cotas del 3,75-4% en los tipos de interés. Hay una cosa que tú comentas en alguno de tus vídeos y es que hasta ahora lo que realmente nos impactaba y lo que nos hacía ver el peligro de todo esto era la velocidad que tenían estas subidas de los tipos de interés, ¿no? Ujú. Cuán agresivas eran. Pero ahora estamos viendo que esto a lo mejor está cambiando, que a lo mejor ya no es tanto la velocidad con la que suben, sino el tiempo que van a tener que estar ahí arriba. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que hay varios conceptos súper importantes en la pregunta que haces, ¿no? El primer tema es que cuando tú llevas a cabo subidas tan drásticas de las tasas de interés como hemos visto este año, el efecto no se nota, ¿no? Yo siempre pongo la metáfora, como tengo clientes, la mayoría de mis clientes no son economistas ni tienen formación financiera, pues intento trasladarlo siempre a un lenguaje que se entienda por todos, ¿no? Y yo siempre digo que si tú te bebes 5 chupitos de whisky uno detrás de otro, no te emborrachas inmediatamente. Tienes que dejar pasar media hora, una hora para empezar a notar los efectos. Si tú valoras a la persona según acaba de beberse los chupitos, tu conclusión es, este tío aguanta lo que no está escrito y no le Claro, afecta. Digo, no, no, le afecta, pero es que ha sido tan rápido. Si tú te lo bebes durante 3 horas, ya no, antes de acabarte el último chupito, ya eres consciente de que te estás emborrachando. Yo creo que lo que ha pasado con la Fed es eso mismo, ¿no? Piensa que en 2018 subían las tasas de interés a un ritmo de 0,25 cada trimestre. Es decir, que para subir 0,75 casi se comían un año entero de subidas. claro, A día de hoy, 0,75 están cayendo cada mes. cada Las mes. últimas 4 subidas han sido de 0,75. Estábamos en marzo con tipos al 0% y tenemos los tipos al 4% hoy. 400 puntos básicos prácticamente en 8 meses, ¿no? Más lo que va a venir en diciembre, que como mínimo te van a subir otro medio punto porcentual. Ujú. Entonces, el efecto de todo esto que estamos haciendo realmente no lo vas a ver hasta 2023. El propio Powell te dice que hay un decalaje de mínimo 6 meses, normalmente 9 meses, hasta notar los efectos en la economía. Por tanto, la primera cuestión es que la velocidad a la que hemos hecho las cosas no ha permitido ver el efecto que tiene en términos de menor crecimiento económico y mayor dificultad para los ciudadanos y las empresas. Cualquier persona en España que tenga una hipoteca puede haber tenido la mala suerte de que le hayan recalculado el Ujú. tipo anual ya, pero hay mucha gente que todavía no le han hecho el recálculo, es decir, que todavía está pagando el tipo de interés antiguo hasta que un año más tarde se produce el ajuste. La pérdida de renta disponible todavía no la está viviendo, aunque sabe que va a llegar, ¿no? Pues esa Claro. situación lo tienen muchas empresas, lo tienen los gobiernos, lo tienen mucha gente que se ha endeudado a tipo cero y que la renovación de esa deuda
va a ser 450 puntos más cara cuando finalmente venza ese préstamo y tengan que pedir uno que sea simplemente un rollover de tu deuda, ¿no? El Powell lo que nos dijo fue esto mismo que tú has comentado. Ya no nos preocupa tanto la velocidad, porque hemos hecho un trabajo importante de subidas hasta la cota actual. A partir de ahora, la preocupación principal de la Reserva Federal es hasta dónde hay que llevar los tipos y cuánto tiempo hay que mantenerlos ahí. El mercado siempre trabaja con la expectativa de volver a lo que teníamos, ¿no? Es como cuando acaben, empezarán a bajar y volveremos. Digo, no, no, eso es un sueño ahora mismo. La realidad es que ni siquiera ellos saben hasta dónde van a tener que subir los tipos, porque no olvidemos que las tasas de interés reales siguen siendo negativas. O dicho de otra manera, Claro. el nivel de tipos es muy inferior al nivel de la inflación. Por tanto, aunque han subido mucho, todavía no han hecho una política ultra restrictiva. Entonces, podemos encontrarnos con un 2023 donde los tipos suban algo más, tal vez no mucho más, hasta el 5%, pero que convivamos con tipos de entre el 4,5 y 5% durante todo el año 2023, ¿no? Y eso va a generar un daño estructural en el crecimiento económico y en la capacidad de inversión y ahorro de los ciudadanos. Sin duda, hablabas de algo que creo que es muy importante que la gente todavía no se da cuenta, que es esas personas, esas empresas que se han endeudado al 0% y que ahora para realmente pues poder seguir operando lo tendrá que hacer al 4,5%, cosas del estilo. Todavía no hemos sufrido, ¿no? Todo esto, todavía no hemos sufrido todo esto y es cuando realmente vamos a ver un impacto real de todas estas subidas de los tipos. Sí, señor. Tú decías, Pablo, que claro, que la Reserva Federal no ha puesto un techo en esas subidas de los tipos, ¿no? ¿Tú crees que se avecinan varias subidas más en, digamos, de la misma cantidad, es decir, de las mismas cotas de las que hemos visto hasta ahora? Mira, mañana se publica el dato de inflación, el jueves día 9, ¿no? Sí. Yo creo que la expectativa es que si la inflación no sigue subiendo, sino que se mantiene donde está o baja ligeramente, la Reserva Federal va a optar por 0,50, porque en el mensaje de Powell de la última reunión vino a decir que son conscientes de que falta el efecto tardío de todo lo que han hecho ya, Ujú. con lo cual están deseosos de poder reducir el ritmo al que suben las tasas, aunque por otro lado te están diciendo que los cálculos que tenían en septiembre se han quedado cortos y que va a haber que subir más de lo que inicialmente tenían previsto en la reunión de septiembre. Por eso hablamos del 5% como un Ujú. objetivo razonable. Si el dato no fuese más bajo o igual que el anterior, sino que sea otra vez más alto, evidentemente el argumento de Powell va a tener poco peso, ¿no? Va a sonar mal. Yo creo que todos los bancos centrales de los países desarrollados del mundo ahora mismo tienen el gran problema de recuperar la credibilidad que perdieron cuando se pasaron un año diciendo que la inflación Claro. era transitoria y de repente pues la ciudadanía está conviviendo con inflaciones que no veíamos desde la década de los 80, ¿no? Por eso creo que el próximo dato va a ser lo que va a determinar si el último movimiento de 0,75 se ve en diciembre o si ya lo hemos visto, pero lo que la gente debería tener claro es que probablemente nos quedan todavía varias subidas de tasas de interés, aunque sea a un ritmo menor y que se van a prolongar probablemente durante el año 2023. Claro, en ese sentido, ¿tú no crees, Pablo, que nos están tomando el pelo, que nos están manipulando? Porque, claro, al final, ¿qué credibilidad, como decías tú, tiene la Reserva Federal o aquellos medios de comunicación que trasladan todo eso? Cuando nos están cambiando, ¿no? En cada una de las revisiones de lo que está haciendo y tal, te cambian absolutamente cualquier objetivo que tenían, te están diciendo que, bueno, nos pensábamos esto, pero ahora va a pasar lo otro. O sea, realmente lo que tenemos que mirar al final son los datos. Por ejemplo, el dato de IPC que va a salir es mucho más importante que lo que te pueden llegar a decir, ¿no? Sí, de hecho ellos están haciendo el ajuste de todas sus previsiones a cada dato nuevo que les llega, ¿no? Y está claro que todavía no se han anticipado al Ujú. problema. Es decir, que cuando tú miras cómo son sus previsiones de dónde va a hacer el pico la inflación, en cada reunión dan por hecho que el pico ya llega y que va a empezar a caer, ¿no? Y no tienen ningún pudor 3 meses más tarde en subir 2 puntos enteros el Ujú. objetivo de inflación y volver a decir que ya va a empezar a bajar. Creo que han perdido un poco la capacidad predictiva, no se lo veían venir, han actuado tardío en lo que es la respuesta a la retirada de estímulos que Ujú. volcaron para luchar contra el COVID y la guerra. Y realmente, pues tanto ciudadanos como empresas, yo creo que si
si se fían es porque el mensaje gusta, ¿no? Que Claro. digan, se acaba el problema de la inflación y empezamos otra vez a retornar a niveles del 2% y eso va a permitir no tener que subir tanto las tasas, pues es algo que todo el mundo queremos escuchar, ¿no? Esto se va a acabar algún día, lo de la pérdida de capacidad adquisitiva al ritmo que le estamos perdiendo. Entonces, uno siempre prefiere escuchar un mensaje positivo que no uno negativo, ¿no? Y es lo que están haciendo. El propio Fondo Monetario Internacional empieza a decir que igual el año que viene hay un tercio de economías en recesión. Y Ya. bueno, decían que iba a haber un 11% de economías en recesión en 2008, o mejor dicho, que iba a haber 11 países en recesión en 2008 y fueron 198 países. Bueno, pues te da una idea de cómo están de sesgados siempre a lanzar un mensaje positivo para no levantar una estampida en los mercados que saben que la confianza de los inversores es tan importante como la propia evolución económica. Y eso es lo que hacen. Hmm. Veremos, ¿tú crees algún momento en el que nos vayan a decir los mismos medios, la Reserva Federal, el organismo que sea, que se normaliza un tipo de inflación superior al 2% que existe ahora? Bueno, recordemos que ahora no es que tengamos el objetivo del 2%, sino que es un límite, ¿no? Ese 2%, que es algo que mucha gente no entiende, que dice, no, no, si estás en el 1, tienen que subir hasta el 2. No, no. ¿Crees que se va a normalizar algo por encima de ese 2? Bueno, has dicho algo importantísimo, ¿no? Cuando se pone un límite al 2% de inflación, lo que se entiende es que por encima del 2% ellos tienen que actuar para reducir algo que es negativo, pero no había ningún objetivo de llegar al 2%. Los propios Exacto. bancos centrales durante la última década y media cambian el discurso y empiezan a hablar de que la inflación la quieren al 2% o lo más cercano al 2%, pero ligeramente por debajo, que es lo que decían, el mantra de todos los bancos centrales era ese. Y con esa excusa ha mantenido tipos de interés en tasas al 0% en muchos países y en tasas negativas, como en Europa, durante muchos años, y se han llevado a cabo programas de QE completamente absurdos y poco justificables, ¿no? Realmente te da una idea de lo que buscaban, ¿no? Estaban calentando la economía o buscando crecimiento económico soportado sobre el pilar de un endeudamiento que era masivo gracias a que el coste de ese endeudamiento estaba en 0% porque ellos manipulaban el tipo de interés poniéndolo en el nivel más bajo de la historia y por otro lado haciendo programas de QE que lo que hacían eran básicamente abaratar el coste de financiarte a medio y largo plazo. Ujú. Ha sido todo un proceso que cuando lo miras desde fuera no deja de ser kafkiano, ¿no? Porque dices, ¿qué hacemos endeudándonos cuando la economía está creciendo al 2,5-3%? Claro, Como ha pasado en 2017 y en 2016, incluso en 2018, ¿no? Porque Estados Unidos intentó subir tipos, pero el resto no. Entonces, la pregunta es si nunca encuentras un momento para retirar la ayuda, lo que me estás diciendo es que somos drogadictos de claro. la liquidez, drogadictos del estímulo monetario continuo y del estímulo fiscal continuo. ¿Va a pasar que nos tengamos que estabilizar por encima del 2%? Pues es algo que podría ocurrir perfectamente, porque una de las tesis que yo mantengo es que hay dos grandes fuerzas que provocan la deflación. Uno es, evidentemente, la tecnología, ¿no? Cada vez hacemos las cosas más eficientes, Ujú. con unos recursos menores, con mayor productividad, y dices, vale, y la tecnología va a estar aquí para quedarse, es parte inherente al ser humano, ¿no? Al emprendimiento de cómo hacer las cosas mejor. Pero el otro gran factor es la globalización. Y la globalización básicamente es el proceso en el cual, pues, todos los países y todas las empresas deslocalizan la producción de lo que fabrican y la llevan a sitios donde la mano de obra es más barata, ¿no? Y durante mucho tiempo la mano de obra más barata estaba en países como China, ¿no? Ujú. Especialmente hace una década y media, 2 décadas. Anteriormente fue Japón, ¿no? Y cuando los europeos éramos la punta de lanza del mundo, utilizábamos a Estados Unidos como lugar de fabricación barato. Con lo cual es algo que siempre ha existido, ¿no? Tú vas buscando y tal vez un día fabriquemos en África, ¿no? Que es donde la mano de obra probablemente es más barata ahora. Pero lo que ha ocurrido a partir de 2018 con la guerra comercial entre Estados Unidos y Ujú. China, después hemos vivido la situación dramática de falta de suministros durante el COVID, sobre todo en el aspecto, digamos, relacionado con medicinas, con EPIs, guantes, respiradores. Después llegaron los semiconductores, ¿no? No llegan cosas de China porque está luchando con una política COVID-0, ha cerrado Shanghái, principal puerto, y eso provoca un problema en todas las industrias del automóvil que no pueden acabar de fabricar los coches. Se dan situaciones absurdas como en Estados Unidos, que los coches de segunda mano son más caros que los de primera mano, porque los de primera mano no se entregan.
Y así con muchos productos, ¿no? Luego la guerra pues trae este mismo problema hablando de cereales, hablando de energía, de productos energéticos. Yo creo que el mundo está pasando de una globalización extrema a lo que yo llamo un proteccionismo multilateral. Ujú. ¿Por qué? Pues porque se han creado dos facciones. Están los miembros de la OTAN, por decirlo de alguna manera. Tienes a Estados Unidos, tienes a Europa, tienes a Reino Unido, tienes a Japón, tienes a Australia, que forman un bloque. Y luego tienes otro bloque, el bloque que sigue comerciando con Rusia a pesar de la guerra, como puede ser China, o puede ser la India, o puede ser Pakistán, o puede ser Oriente Próximo, o pueden ser algunos países en Latinoamérica y, por supuesto, algunos países africanos. De hecho, un artículo que yo leí hace poco que me parecía muy interesante hablaba de cómo Europa había arramplado con todas las reservas de gas natural líquido que estaban llegando en cantidades ingentes a los puertos europeos para la regasificación, y cómo los países del tercer mundo se habían quedado sin la adquisición de ese potencial producto que tenían incluso apalabrado a largo plazo, y están yendo ahora a negociar con Rusia esas necesidades energéticas que Europa ha consumido porque ha dejado de pedir, digamos, o de importar energía rusa, ¿no? Y eso te da una idea de cómo se está recolocando el mundo, ¿no? Y a mi entender va a haber dos grandes bloques. Y las condiciones económicas en el comercio internacional dentro de cada bloque van a ser buenas, pero entre bloques no lo van a ser. Y por tanto, cuando empiezas a escuchar cosas como que Apple se quiere traer parte de la producción y el ensamblaje de los iPhones a territorio estadounidense o más cerca, a México, y que Europa quiere fabricar y está invirtiendo una cantidad ingente de dinero en meter fábricas de semiconductores dentro de la propia Europa, Sí. se está haciendo algo que antes era mucho más barato, de forma más costosa, solo porque quieres tener la garantía de que no vas a tener cuellos de botella en una situación similar Claro. a la que estamos viviendo. Y eso va a traer un sobrecoste estructural en una gran parte de los productos con los que comerciamos. Por tanto, no va a ser deflacionista, sino que va a ser inflacionista. Y eso te puede llevar a que volver al 2% sea mucho más complicado de lo que Claro. inicialmente teníamos previsto. Y sinceramente, igual que 2% era un límite y lo convertimos en un objetivo, ¿por qué no van a poder decir los bancos centrales, mirad, con las nuevas circunstancias actuales, con menos globalización, el punto de equilibrio razonable a largo plazo ahora es un 3% de inflación? Se van a quedar tan anchos si te dicen Ya, eso. ya. Yo creo que es algo que va a ocurrir. Que, qué fuerte, porque cuando al final te lo van a decir, la mayoría de la población, de la sociedad, se lo va a tomar como algo, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Cuando realmente el impacto que tiene en el bolsillo de cada uno de nosotros puede llegar a ser muy importante. ¿Tú crees entonces, Pablo, salieron los datos del PIB estadounidense, del GDP, se confirmó hace ya unas semanas una recesión técnica, pero salió después la Reserva Federal alegando que, bueno, pues que no había recesión como tal, porque al final pues el empleo había vuelto a los, digamos, niveles prepandemia, etcétera, etcétera y tal. ¿Crees que estamos en recesión en Estados Unidos? ¿Qué viene primero? Porque ellos alegaban el tema del empleo. ¿Viene primero la recesión y después el desempleo o es al revés? ¿Qué opinas aquí? Siempre el desempleo es lo más tardío, es una de las Claro. métricas macro más tardías. Ponte en la piel de un empresario, ¿no? Tú de repente tienes, me da igual, un restaurante, ¿no? Ujú. Eh, lo estás llenando todas las noches y de repente empiezas a notar que ya no lo llenas, que cubres el 80% de las mesas, después el 70, el 50, y dices, bueno, esto va muy mal. ¿Qué haces? Dices, bueno, si te ha ido muy bien durante los años previos, tienes un colchón probablemente y dirás, bueno, no pasa nada, es un bache, voy a Ujú. esperar. Si aquello se prolonga en el tiempo, hay un momento en que tú dices, bueno, para mantener vivo el negocio necesito abaratar costes, necesito reducir parte de mi carga, ¿no? Los préstamos no los puedes eliminar y uno de los componentes unitarios más costosos para cualquier negocio son las nóminas de los empleados, ¿no? Y entonces Ujú. cuando tú tienes que enfrentarte a que solo llenas la mitad del restaurante, pues el camino más rápido es pues prescindiendo de algún camarero o alguien de cocina, ¿no? Si el efecto de no rellenar las mesas de tus restaurantes porque hay una desaceleración económica y por tanto hay menor renta disponible y la gente empieza a salir menos, la desaceleración económica llega primero y tú como empresario, la opción de despedir es casi una opción que es un efecto y no Claro. la causa del problema, ¿no? Entonces yo creo que si tú miras la evolución del PIB a lo largo de las últimas décadas y miras dónde están las columnas grises que marcan las recesiones, siempre antes de la recesión hay pleno empleo, muy cerca de pleno empleo. Claro. Nunca anticipa. Es materialmente imposible que anticipe el desempleo antes. Lo que pasa es que tienes señales muy buenas cuando escuchas a Apple que está reduciendo plantilla, que Facebook está echando a miles de trabajadores,
que Elon Musk se está cargando la mitad de todos los trabajadores De de Twitter. Twitter. Bueno, te está dando una idea, ¿no? Las grandes tecnológicas que hasta ahora eran motores impresionantes de generar resultados y beneficios, de repente empiezan a tomar medidas de cautela respecto a la contratación y toman el sentido contrario, pues es una señal bastante evidente, ¿no? De lo que va a pasar probablemente con el empleo a lo largo de 2023, cuando se empiece a notar el efecto negativo de todas estas subidas de tasas de interés que hemos visto. Yo no creo que estemos en recesión, lo que creo es que va a ser prácticamente imposible evitar la recesión el año que viene. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. Existe un indicador que también utilizas mucho, Pablo, que es el PMI. Es un indicador que pues, yo personalmente he introducido en alguno de los vídeos y tal, pero explícanos, por favor, para toda la comunidad, qué es el PMI y por qué es importante. Bueno, el PMI es un indicador que responde a las siglas en inglés de Purchasing Manager Index, ¿no? Es Ujú. básicamente es una encuesta que se realiza todos los meses, tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios, donde se le pregunta al gestor de compras, ese que aglutina el material necesario para fabricar los bienes y servicios, cómo ve la economía, ¿no? Y evidentemente, si tú vas a crear un inventario y vas a generar un estocaje de producto que te va a permitir fabricar aquello a lo que te dedicas, esa gente tiene una visión muy clara de cómo ve el ciclo económico. Si Claro. crees que va a ser boyante, tú evidentemente prefieres anticipar compras, prefieres asegurarte que tienes ese inventario de cara a la demanda que prevés que va a haber durante los próximos meses. Si por el contrario lo que prevés es una desaceleración económica con menor consumo e inversión, ese tipo de compras las vas haciendo de forma mucho más gradual o las vas reduciendo. Por tanto, la tendencia de los PMIs, tanto en el bloque manufacturero como el de servicios, es muy importante porque te sirve un poco de termómetro de cómo ven los Ujú. propios gestores de compras, de inventario para hacer los productos que se van a vender más adelante, cómo están viendo de caliente la demanda, ¿no? Y estamos viendo tendencias claramente a la baja en ambos componentes prácticamente a nivel global, ¿no? Casi todos estos indicadores han pasado por la cota de 50. Es muy sencillo, ¿no? La gente dice, por debajo de 50 es recesivo, por encima de 50 es crecimiento económico, ¿no? Y bueno, eso es como querer decir que si el mercado está por encima de la media de 200 es alcista y por debajo es bajista. Claro. Es demasiado sintetizar las cosas, pero la tendencia sí es importante y la tendencia que estamos observando a lo largo de los últimos meses es preocupante, ¿no? 100%. En el PMI industrial en Estados Unidos bajaba de 52 a 50,4 y en servicios de 49,3 a 47,8. La lectura entonces aquí es que efectivamente el tejido empresarial, la parte corporativa de Estados Unidos, está viendo cómo se deteriora, ¿no? Toda esa demanda que comentabas. Sí, y lo puedes juntar. Yo siempre digo que utilizar una única métrica no es sensato, ¿no? Pero cuando tú Ujú. unes esta predicción que hacen las compañías más punteras, ¿no? Como son las multinacionales, reduciendo parte de su plantilla. Cuando ves que publican resultados y el guidance que dan, ¿no? Que es la visión sobre lo que esperan, te dicen que el próximo trimestre va a ser aún peor. Cuando ves los PMIs descendiendo, cuando ves las subidas de tipos, y ya no tienes un dato, lo que tienes es un conjunto de cosas. Cuando hablo de subida de tipos, por supuesto, podríamos meter la inversión de la curva de tipos, que Ujú. también es una herramienta predictiva bastante buena, ¿no? En cuanto a riesgos de recesión. Bueno, cuando juntas todo, al final dices, hombre, es que tengo 8 de 10 Claro. indicadores advirtiéndome de un alto riesgo, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que eso es cuando llegas a la conclusión de que la probabilidad de que ocurra es muy, muy alta. 100% de acuerdo. Pasamos a Europa, Pablo, que creo que va también bastante en línea, pero bueno, con ciertos matices y diferencias. Inflación por encima del 10,7 y la subyacente en el 5. Los tipos de interés, pues el Banco Central Europeo ha subido también 75 puntos básicos hasta la cota de 2%, ¿no? La primera pregunta que nos aparece a todos en la mente es, vale, pero han subido, digamos, 75 puntos básicos al igual que ha hecho la Reserva Federal, pero estamos en las cotas del 2%. ¿Vamos tarde? Pues hombre, yo creo que tú mismo con los datos que has dado tienes la respuesta, ¿no? Cuando tienes una inflación del 10,7 y las tasas de interés al 2%, sí, vas tardísimo, ¿no? Ujú. Christine Lagarde se ha pasado mucho tiempo diciendo no estamos como en Estados Unidos, no tenemos los mismos problemas. Y claro, yo no hacía más que decir, bueno, teniendo en cuenta que Estados Unidos salió de la recesión 4 o 5 meses antes que nosotros, tal vez lo que estás viviendo son 5 meses antes de lo que vivió Estados Unidos. Y de momento es lo que se está plasmando en los datos, ¿no?
has tardado en tener problemas de inflación 5 meses más de lo que tardó Claro, Estados Unidos, pero cuando te ha llegado te ha explotado en la cara. De hecho, nuestra inflación general ya es mucho más alta que la estadounidense. Es cierto que el componente energético en la inflación en Europa correcto. pesa mucho, porque si tienes una inflación subyacente del 5, cuando Estados Unidos la tiene del 6,6 y ellos tienen una inflación general de en torno al 8 y nosotros tenemos un 10,7, está claro que para nosotros el haber tenido que dejar de depender de Rusia desde el punto de vista del suministro de gas y petróleo y buscar alternativas más caras, como puede ser el norte de África o Estados Unidos, pues Ujú. ese factor nos está pesando muchísimo. Pero cuanto más alargas el proceso inflacionista, más enquistas o anclas la expectativa. Lo estamos viendo en España, los camioneros otra vez planificando si hacen una nueva huelga, quejas de los médicos, quejas de los profesores anteriormente. Al final llega un momento en que dices, estamos empezando a exigir que los salarios suban a un ritmo más Claro, acorde a la inflación. Y si subes los salarios a esos ritmos, automáticamente lo que estás provocando es que la pescadilla que se muerde la cola se empiece a magnificas, activar, ¿no? claro. Porque si yo soy empresario y tengo que pagar más a mis empleados, la única manera que tengo de sobrevivir o hecho alguno, o la otra opción es subir el precio de mi producto final para que el margen de ganancia me siga compensando. Pero claro, si subo el precio del producto final y lo hacemos todos los empresarios del mundo, en España pues llega un momento en que la inflación se dispara, ¿no? Y tú Claro, estás alimentando ese proceso. claro. 10,7, el objetivo es el 2, es una utopía. Es decir, porque claro, ¿qué es lo que tiene que ocurrir a nivel del Banco Central Europeo para llegar a ese objetivo? Un poco Bueno, lo mismo. el primer problema que tenemos, Uri, es que estamos intentando solucionar un problema solamente pudiendo atacar una parte del problema. Es Claro. decir, el problema de la inflación es una mezcla de dos cosas. Siempre es un problema de demanda y de oferta. La demanda es lo que controlan los bancos centrales, porque cuando te abaratan el coste del dinero, Ujú. permite mayor capacidad de inversión y de gasto a los ciudadanos, a las empresas, a los gobiernos. Y cuando te encarecen el coste del dinero, pues te ponen todo mucho más difícil, pagas más cuota de hipoteca, pagas más cuota de préstamos, te queda menos renta disponible de tu salario y por tanto consumes menos, ¿no? Ese es el Ujú. mecanismo habitual. La otra parte es la oferta. La oferta, si hay sobreoferta, el precio tiende a bajar y si hay escasez de producto, el precio es más caro. Entonces, el gran error que se cometió, a mi parecer, cuando se luchaba contra el problema del COVID es que se abrieron las compuertas de la liquidez, se abarató el dinero como nunca se había hecho, contra una oferta que estaba tremendamente restringida, porque teníamos cuellos de botella, porque muchos países todavía tenían una situación con el COVID muy dura, había miles de empresas que quebraron a raíz de este problema. Sí. Y entonces hubo tal desajuste entre una demanda con esteroides que estaba impulsada por bancos centrales y gobiernos con programas fiscales expansivos. En Estados Unidos mandaban dinero a los buzones de las casas de los ciudadanos todas las semanas. Y dices, bueno, ¿y qué podían comprar? Digo, pues lo que había. No podían, en servicios no podían hacer nada, no podían ir a los estadios, no podían ir a restaurantes, no podían ir a espectáculos. Estaba todo cerrado. Empezaban a comprar bienes. Amazon funciona así, pues venga, vamos a comprar, vamos a cambiar el sofá, la televisión. ¿Por qué? Porque tengo el dinero, porque no tengo que ir a trabajar y es una actitud normal y mucha gente pues decidió eso, invertir en consumo de bienes y se dispararon los precios de los bienes y dices, bueno, no te puedes extrañar de eso. Claro. Ahora intentas solucionarlo, pero sigues sin controlar la oferta. Entonces dices, bueno, ¿cómo bajo una inflación al 2% sin controlar la oferta? Digo, pues tienes que deprimir la demanda. ¿Cómo la deprimo? Digo, les voy a encarecer el coste de vida de tal forma que van a dejar de consumir. Digo, ya, pero es que para un momento, es que en el PIB, que es el Producto Interior Bruto, el 70% del PIB es consumo. Si tú hundes el consumo, ¿cómo no vas a entrar en recesión? Con lo cual, Claro. la primera pregunta de si es posible llevar al 2% la inflación, yo te diría sí, es posible, pero claro, a un coste de hundir las economías en una recesión profunda de nuevo. Y no deja de ser paradójico que todo lo que se hizo en el año 2020 y 2021 a nivel de estímulo monetario y fiscal fue precisamente para evitar los daños de una recesión enorme que provocaba el COVID. Si ahora para solucionar el problema que has creado, que es la inflación, tienes que encontrar como solución meternos en una fuerte recesión, digo, entonces, ¿qué has hecho? Has perdido 2 años manipulando el Sí. mercado, creando una subida desproporcionada de activos financieros, pero realmente no ha solucionado nada. El problema ha vuelto a plantearse igual que estaba 2 años más tarde, ¿no? Yo creo que la respuesta sería, no es posible que la inflación remita al 2% sin que te lleves por delante las economías. Ese sería un poco el resumen. Exacto. Es decir, que el precio de conseguir ese objetivo es la recesión, Yo básicamente. creo que sí, yo creo que es Ujú. un precio casi imposible de no pagar
porque si te equivocas y tardas, si dejas que se equilibren demanda y oferta en el medio largo plazo, Ujú. mientras tanto tienes el riesgo de que se ancle la inflación en cotas altas. Y si Claro, eso pasa, entonces ya has perdido la batalla. total, total. ¿Crees, Pablo, que si entramos de forma generalizada en Europa en una recesión, Alemania ya ha dicho que prevén recesión, España ahora hablaremos, han dicho que no, ahora hablaremos del tema, también tocaremos Reino Unido. ¿Qué podría provocar que esta recesión desemboque en una crisis más profunda? Ah, yo creo que rompan algo más grave que la propia recesión. Es decir, en este momento lo hemos visto, es un buen ejemplo Reino Unido, ¿no? Que querías preguntarme también por Sí, ellos. sí. Pero al final, yo voy a los bancos centrales como médicos, ¿no? Vale. Los médicos nos han tenido, nosotros somos la economía, somos los pacientes, ¿no? Y dices, ¿cuál es la situación? Digo, pues que estamos todos en la UCI, vivimos en la UCI enchufados a un goteo continuo de estímulo, de morfina. Y dices, vale, y cada vez que nos la intentan quitar, digo, pues claro, reacciona el cuerpo como reacciona. Tenemos el mono, nos da un patatús y entonces ellos vuelven a enchufarnos, ¿no? Eso que pasó en Sí, 2018 cuando la Fed intentó retirar la droga. Y dices, y ahora, digo, ahora hay un problema tan grave, una infección tan grave, que es la inflación, que han decidido que da igual que nos dé el mono, que nos tienen que quitar el goteo. Y dices, vale, ¿cuánto tiempo van a estar viendo cómo convulsiona el paciente porque le has quitado el goteo? Digo, hasta que le dé un paro cardíaco. Es decir, hasta que no tengan la sensación de lo ya. vuelvo a perder, no van a parar. Entonces, ¿qué pasó en Reino Unido? En Reino Unido, ese paro cardíaco vino generado por algo que no estaba un poco en el radar de la gente, ¿no? Que fue el problema de los planes de pensiones, Sí, el desplome de la libra, la sensación de que empezaba una bola de nieve que podía luego no pararse, y entonces el Banco de Inglaterra tuvo que decir, vamos a chutar de forma ilimitada otra vez morfina hasta que controle la situación y luego ya vemos cómo lo gestiono, ¿no? Pues esa es un poco la respuesta a esta pregunta. Dices, ¿cuánto tiempo van a seguir con su idea de da igual el crecimiento económico? Digo, sí, el crecimiento económico no es el problema. Tú puedes meter a las economías en una recesión que no es tan grave. Es duro, pero no es grave. ¿Qué es grave? Digo, lo grave es que te lleves por delante parte del sistema financiero, que provoques un crash en claro. el mercado de crédito, un default de algún país que no pueda pagar la deuda, que empieza a sonar como la situación que vivimos con Grecia. Eso es lo que no vas a poder evitar. Y si pasa, vas a tener que cambiar. Vas a decir, la inflación ya es un problema menor. El crecimiento es un problema menor y mi gran problema es que como no ponga freno a esto nuevo que acaba de aparecer, Ujú. se lleva por delante todo lo demás. Entonces, no sabemos si va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir, pero lo que sí tengo la sensación es que a medida que fuercen este momento duro para el paciente, Sí. en un momento dado alguno puede entrar en una crisis mucho más severa y se vean obligados a cambiar la pauta de lo que nos dicen que van a hacer. Buenísimo, buenísimo. Nos encantan las metáforas porque... Muy bien, Pablo. Hablando de Reino Unido, el Banco de Inglaterra pues, subió los tipos también 75 puntos básicos hasta el 3% y ya expuso que entrarían en recesión durante los próximos 2 años. O sea, ya van, al menos van de frente y dicen, pues la situación es mala y de momento ya tenemos esto. Inflación prevén un 5,2 para 2023 y bajarla al 1,4 en 2024, subiendo los tipos hasta cotas del 5% aproximadamente. ¿Es esto, tú ves esto viable? Bueno, en el momento en que tú planteas una economía en recesión 2 años, lo normal es que afecte tanto al consumo que la inflación pueda caer mucho. Ujú. El que vaya a bajar al 5% en 2023, al 1,4% así en 2024, incluso al 0% dicen en 2025, ya no lo Sí, sé. Están errando las previsiones de mes a mes. claro, claro. Plantear escenarios a 2 años vista me parece una Ujú. soberbia absoluta, ¿no? Para ya te digo, si fallas de septiembre a diciembre y de junio a septiembre, ¿cómo te atreves a dar una previsión de lo que va a pasar dentro de 2 años, ¿no? Claro. Lo que sí es cierto es que al menos Andrew Bailey, que es el responsable, el gobernador del Banco de Inglaterra, en todo momento ha tenido la franqueza de hablar de va a ser inevitable una recesión, Ujú. vamos a tener que subir mucho las tasas de interés, se va a complicar mucho, va a haber una subida muy fuerte del desempleo, incluso hasta 2025. Eh, Creo que es un mensaje correcto. Otra cosa es que luego la magnitud del mensaje tenga que Claro. ajustarla. Igual la recesión luego es más corta y más severa o más larga y más suave, ya veremos. Pero plantear las cosas como son, decir, bueno, señores, es inevitable. Y él mismo te dice, estas previsiones de menos 1,9% de crecimiento del PIB para Reino Unido en 2023
es sin tener en cuenta que el gobierno ahora mismo, después de haber sido Liz Truss, Sí, Sunak lo que plantea es subida de impuestos. Eso no está metido en las previsiones, porque el hecho de que luego la política fiscal sea restrictiva lo que va a hacer es restar todavía más claro. capacidad de crecimiento a la economía. Por tanto, yo creo que Reino Unido está a las puertas, porque dicen que van a empezar este mismo trimestre la recesión, de un periodo de 24 meses por delante muy, muy duros. Muy duros. Efectivamente. Ahora hablaremos al final de todo de España, como el tema de Alemania y tal afecta a España, pero antes quiero acabar con el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Recientemente hemos escuchado que Zelensky pues, ha ofrecido negociar un acuerdo de paz con Rusia, siempre que Putin pues, se marche de Crimea, ¿no? ¿Le ves futuro a este pacto, Pablo? Pues yo creo que no, me da la sensación de que Putin no está pensando precisamente dejar Crimea, que lo hizo suyo en 2014, y tal vez esta mano que ha tendido de una manera un poco falsa Zelensky responde más a la presión internacional que le está Ujú, llegando de Estados Unidos y de Alemania, de hay que buscar una salida a la situación para que la guerra que ya lleva casi 270 días pues no se prolongue otros 270 días. claro. Eh, Tal vez Zelensky lo que dice es, bueno, no me voy a negar en rotundo, pero vamos, si queréis que negocie un acuerdo de paz, ya se puede ir marchando de mi territorio este tío, ¿no? Claro. No, sinceramente creo que Putin en este momento está llevando una guerra muy dura contra Ujú, infraestructuras en Ucrania, sabiendo que empieza en invierno, está dejándoles sin luz, sin agua, sin calefacción. ujú, Está utilizando otras técnicas, no solamente bombardeos, drones. Se habla de un posible ataque contra una de las mayores presas de Ucrania que está cerca de Gerson. Y que bueno, que podría cargarse pues el suministro eléctrico de una de las mayores centrales hidroeléctricas del país. Yo creo que él es consciente, que Putin es consciente de que para los ucranianos el invierno va a ser durísimo, ¿no? Y no creo que sea ahora cuando tiene intención precisamente de bajar los brazos y admitir pues que lo que pensaba que iba a ser una operación como la que hubo en Crimea, que duró muy poco tiempo, ujú, de repente se ha convertido en una campaña militar que tiene un coste brutal para el ujú. ejército ruso, para la propia imagen de Putin y para la economía rusa en su conjunto, ¿no? Pero no creo que vaya a haber una solución cercana, sinceramente. Estoy de acuerdo. ¿Cómo crees que nos afecta esto a Europa? Bueno, en el caso de Europa, yo creo que incluso si se llegase a un acuerdo de paz, no se va a querer negociar con Rusia en términos energéticos. Es decir, lo que se ha hecho hasta ahora, me extraña mucho que se vaya a revertir, ¿no? Ujú, Pareceríamos unos hipócritas, sí, porque si claro. la paz volvemos a abrir Nord Stream 1, Nord Stream 2 y volvemos un poco al suministro tradicional. Yo creo que eso hay que contar con que Europa va a empezar de alguna manera importar el petróleo de otra forma y no nos olvidemos, no importábamos el petróleo ruso porque nos cayese fenomenal Putin, sino porque era la fuente más barata por las infraestructuras que teníamos. Correcto. Traer el gas natural licuado de Estados Unidos o del norte de África es mucho más caro. Entonces, ¿se va a solucionar el problema porque se alcance un acuerdo de paz? Yo creo que es buena noticia para la prima de riesgo. Los activos lo Ujú, recogerían muy positivamente, pero a efectos inflacionistas, a efectos de cómo pagamos la energía, a efectos de qué pasa con el grano. Y dices, bueno, lo que no se ha plantado durante el último año no lo vas a recoger en 2023, aunque firmes la paz. Con lo cual, tendría visibilidad positiva a partir de 2024, sin lugar a dudas, pero el efecto en 2023 creo que va a ser prácticamente negativo, pase lo que pase con la evolución de la guerra. Y Europa tenía una dependencia brutal, sobre todo ujú. los países del este y el norte de lo que era el gas y el petróleo ruso. Y eso es algo que estamos viendo de qué manera lo sustituimos, ¿no? De una forma eficiente y no como estamos haciendo de rellenar las reservas al máximo para ver si tenemos suerte y el invierno no es muy crudo y llegamos al final del invierno. Luego tendrás que reponer esas reservas. El problema inflación Europa vía energía es un problema bastante más estructural de lo que la gente quiere reconocer. 100%. Bueno, el caso más ilustrativo representativo tenemos a Alemania, que esa crisis energética se ha convertido en una crisis financiera y social, ¿no? Al Sí. final, totalmente. Antes de entrar ahí, pasamos por China, que había unos ciertos rumores, ¿no? De un cambio de la política de COVID cero, que animaron pues, al mercado y en un par de días, en esas pocas horas, ha subido casi un 10%. ¿Es una recuperación ya? ¿Estamos hablando de recuperación o es un oasis en el desierto eso, Pablo? Bueno, se juntan muchas cosas, ¿no? La bolsa china desde los máximos del 2007 ha perdido un 75%, ¿no? Eh,
Entonces, yo sigo un índice que se llama Hang Seng Enterprise Index, 75% de caída. Cuando a la gente le dices que la bolsa americana puede perder un 40 o un 50, te llaman de todo, ¿no? Y dices, pues mira, ahí tienes un 75% y nadie dice nada. Los bancos chinos están a precio sobre libros, lo que llamamos el book value, al mismo múltiplo al que cotizaban los bancos estadounidenses en el peor momento del año 2008. Hostia. Bueno, ¿qué te lleva a esto? Dices, bueno, la situación en China es muy complicada, ¿no? La lucha, la forma de afrontar el COVID con esa política COVID cero, al final lleva a un entorno donde pueden confinar una ciudad en cualquier momento porque hay un brote no muy grande comparativamente a lo que aguantamos aquí, pero ellos llevan esa política y entonces, pues igual que cerraron Shanghái, el principal puerto comercial del mundo, provocó un desplome en la economía china. Y dices, vale, ¿eso puede volver a ocurrir? Y dices, sí, evidentemente ese es uno de los grandes problemas. El segundo problema, ¿cuál es? Que tienen una burbuja inmobiliaria que pinchó a raíz del colapso la gran promotora inmobiliaria Evergrande, que tenía 3 Correcto. millones de deuda, y eso ha salpicado a todo el sector y hay más de 20 promotoras que ya han hecho default en el pago de su deuda. Y el entramado es complicado porque, por un lado, tienes muchos bancos que han financiado esos proyectos inmobiliarios, con lo cual hay el miedo a que haya una crisis en el sector financiero dentro de China, que no sería igual que en Estados Unidos para empezar porque los 5 mayores bancos de allí son estatales. Pero además de eso tienes a los propios gobiernos locales, que una de las formas en las que consiguen sus ingresos para poder llevar a cabo sus políticas sociales es a través de la venta de terreno urbanizable. Y si hay ahora mismo un colapso en el sector inmobiliario, pues no se compran terrenos. Claro. Entonces, el problema es un sector que pesa directamente casi un 15% en el PIB de China, indirectamente casi un 30%, que está en un momento muy, muy delicado, le metes el COVID cero y a partir de ahí solo queda sumar el tercer pilar del desastre, ¿no? Y es un regulador que hace un crackdown que llamamos, ¿no? Sobre las tecnológicas. Básicamente se lleva por delante a las tecnológicas, a las multinacionales tecnológicas Sí. chinas, porque se dice no voy a permitir un capitalismo incipiente en China como hay en Estados Unidos, porque aquí lo que me prima es la prosperidad del grupo y no la prosperidad individual, ¿no? Y entonces vemos como Alibaba, que era pues de alguna manera el equivalente a un Amazon, se lo llevan por delante. Vemos como Huawei, que era una compañía móvil muy potente y que estaba liderando el 5G, que podríamos compararla con Apple, también le cortan las alas, en este caso más por sanciones por parte de Sí, Estados Unidos. sí, sí. Vemos como TikTok está ahí en un momento muy cumbre que podría ser el equivalente a un Facebook. Y no me acuerdo el nombre, si es Iquiyi, pero que es el equivalente a un Netflix. Al final hay como muchas compañías del mismo estilo que en Estados Unidos, pero que de repente descubres que se las están llevando por delante, Por ¿no? delante. Baidu, que sería el equivalente a Google. Correcto. Entonces, te cargas buena parte esa punta de lanza de lo que era el éxito empresarial en China, y eso al final al inversor se pone a mirar y dice, mira, macho, invertir en China no es una opción, ¿no? Entre lo del regulador, lo del COVID cero, menor crecimiento económico, que esperaban crecer al 5,5 y iba a ser el 3,3 o el 3%. Pero por otro lado, y esto es un tema muy interesante como desde la visión mía como inversor, digo, ¿qué queréis? ¿Que baje un activo un 75% y pinte bien? O sea, es que hay veces que Claro, me sorprende, ¿no? Cuando la gente dice, no, si esto bajas un 50% o un 70%, yo lo compraría con los ojos cerrados. Digo, bueno, es que cuando baja un 70% pinta muy mal, ¿eh? claro. Plantéatelo, sí, sí. Si no, cómprate Facebook. No, Claro. cómprate Meta. Lo tienes ahí un 76% de caída en lo que va de año. Y dices, ahí lo tienes. O has tenido Netflix con un 75% de caída. Y dices, no, es que claro, es que ahora dudo del modelo de Netflix, digo, o el modelo de Facebook. Digo, claro, es que lo que suele ocurrir. Y dudas de una posible crisis financiera en China, pero a cambio tienes un precio de valoración muy atractivo. Y eso nos lleva un poco a la dinámica de cómo invierte la gente. La gente prefiere comprar Meta cuando está pagando 50 veces beneficio futuro durante los Claro, últimos 40 años. Dice, ya, pero es que no deja de subir. Digo, ya, pero es que es carísimo. claro. Entonces, esto nos da un poco, ¿no? Yo creo que China, la situación es muy complicada, pero a cambio tienes una valoración de activos probablemente de las más atractivas que hay a nivel mundial. 100%. Este entramado del que hablabas, Pablo, al final, ¿cómo nos puede afectar al resto del mundo? Porque claro, ahora China ha decidido no publicar más datos económicos hasta nueva orden. Han dicho que no es una cosa positiva. Han dicho,
de aquí no vais a saber más hasta que nosotros queramos. Pero si realmente de la crisis inmobiliaria acaba sucediendo una crisis financiera, ¿cómo puede afectarnos esto al resto del mundo? ¿Cómo es este entramado? Bueno, yo creo que China no solamente tiene esa capacidad de hacer, o sea, la economía china no es una economía abierta, ¿no? Es decir, es medio Ujú. capitalista, medio Sí, mercado libre, pero no es verdad. Tienen un control sobre el tipo de cambio, controlan la banca. Bueno, está claro ujú. que no, o sea, parece que compiten con el resto, pero no lo hacen en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces tienen una capacidad, digamos, de controlar lo que surge en su país como no tienen otros países, ¿no? Claro. Eh, en otras circunstancias te diría, una crisis financiera en gran medida en la segunda economía del mundo tiene un efecto contagio sí o sí. Ya lo vivimos en 2008, empezó el Sí, problema en Estados Unidos e impactó a todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Qué capacidad tiene el gobierno chino de frenar eso? Digo, yo creo que tiene capacidad. No tiene problemas de inflación, el último dato ha salido 2,1, ujú. el coste de producción está prácticamente a niveles pre-COVID, pueden llevar a cabo políticas fiscales y monetarias muy expansivas, tienen los tipos de interés reales positivos, cosa que no podemos decir ni en Europa, ni en Reino Unido, ni Sí. en Estados Unidos, con lo cual podrían bajar las tasas de interés, podrían facilitar el acceso a una política monetaria más acomodaticia para luchar contra una situación mala y tienen el control de la banca, ¿no? Yo creo que tienen herramientas para evitar que sea un desastre absoluto. Pero evidentemente si China crece poco, y eso sí es posible que ocurra, ¿no? Si hay una crisis profunda allí, si China sigue creciendo poco, es la segunda economía del mundo. Pues claro que va a tener un efecto negativo en el resto de economías. Es el mayor importador de materia prima del mundo Total. y es el principal exportador de productos, ¿no? Con lo cual, ¿cómo no nos va a afectar lo que les pueda pasar a ellos? Ujú. 100% de acuerdo, 100%. Hemos hablado antes de toda la parte europea, Reino Unido, Alemania, y ahora vamos al último bloque ya, que es España. En España, bueno, tenemos una inflación del 7,3, veníamos del 8,9 en septiembre. ¿Lo estamos controlando, Pablo? Bueno, da la sensación de que aquí tenemos un proceso en el que ya estamos de vuelta y es Ujú. súper importante que la gente entienda que todas las inflaciones van a acabar por bajar. Y dices, "Oye, ¿cómo puedes estar tan seguro?" Digo, bueno, porque hacemos comparativa año contra año. Claro, Es decir, que el mes de noviembre, cuando veamos los datos, se va a comparar con el mes de noviembre del año pasado y el diciembre con el mes de diciembre del año pasado. Y como la inflación está subiendo sin parar, cada vez tomas como punto de partida un nivel más elevado. Entonces, de forma natural, en la forma en la que se calcula ese dato, vas a tener una presión natural a que la inflación empiece a remitir. Otra claro, cosa es que la gente tiene que entender que la inflación baje del 8 al 7 o del 7 al 5 no quiere decir que cuesten las cosas menos, simplemente que cuestan más, pero cada vez a un ritmo menos menor, alto. Esto es claro. como yo siempre digo las metáforas, es decir, íbamos a 100 por hora y vamos a 80 por hora. Dice, ¿quiere eso decir que vamos en dirección, vamos marcha atrás? Digo, no, seguimos yendo hacia adelante, pero más despacio. Bueno, pues la inflación, si tú calculas que una inflación del 2% quiere decir que tú metes tu dinero en la cuenta al 0% porque no te retribuyen, o la dejas en tu casa, en un colchón. Sí, Pasan 10 años y tu dinero compra un 22% menos de lo que compraba antes. 22% menos de gasolina, 22% menos de cualquier producto. Con lo cual es como si hubiese roto el 22% de tus billetes a efectos de consumo. ujú. Eh, Nadie nos va a devolver eso. Es decir, ¿cómo devolveríamos capacidad adquisitiva? Digo, con inflaciones negativas durante un periodo de tiempo largo, pero eso no va a ocurrir. Claro. Bastante tendríamos con que la inflación volviese al 2, con lo cual lo que hemos perdido no nos lo va a devolver nadie. Entonces, ¿estamos mejorando en términos de inflación? Sí, claramente, porque antes estábamos perdiendo capacidad adquisitiva a un ritmo brutal y ahora simplemente lo perdemos a un ritmo alarmante. Bueno, podemos pensar que vamos a retornar al 2%. Yo creo que volver al 2 va a ser muy difícil, pero espero que desde luego poco a poco esa inflación vaya generando subidas cada vez más despacio, más lentas. El mundo está ardiendo, ¿no? Económicamente hablando, y en todo este embrollo de noticias sale pues, el gobierno anunciando que prevén crecimiento en 2023, crecimiento económico, ¿no? Del 4,4, creo que salió la señora Calviño, y inferior en 2024. ¿Lo ves igual?
Es decir, ¿qué situación le espera a España? Bueno, a ver, mi opinión sobre los políticos, y aquí no quiero meterme en No, está claro. facciones ideológicas, quiero hablar de políticos en general, Ujú. que es que son malos, no, lo siguiente. O sea, yo siento cero respeto por la clase política y no hablo de la española, hablo en general. Me voy a Ujú. Italia y me echo las manos a la cabeza, me voy a Estados Unidos y me ocurre lo mismo, me voy a Reino Unido y ya parece un auténtico, es como un programa de humor, ¿no? Lo que está pasando en Reino Unido desde hace unos años. Eh, Creo que le han perdido el respeto a la población. Es como, tú diles lo que sea. Y dice, ya, pues es que es mentira y se van a dar cuenta. Da igual. Esa es la sensación que yo tengo. Tú ves a Sale Calviño con esa sonrisa que pone muy falsa y te dice, España es de las pocas economías que va a crecer. Digo, vamos a ver, España es la única economía de Europa, la única que todavía no ha vuelto a los crecimientos que había antes del COVID. Todas Ujú. las demás economías de Europa ya han conseguido recuperar los niveles pre-COVID, salvo nosotros. Que alguien que sabe ese dato, porque lo sabe, lógicamente, se ponga delante de la televisión y a la Ujú. ciudadanía le venda la moto de que vamos a ser de los que más vamos a crecer, es como decir, pero ¿cómo se puede manipular tanto una información? ¿Cómo se puede tener tan poca ética Ujú. profesional como para el ciudadano contarle una milonga de este tipo, ¿no? Entonces, ¿hemos tenido una de las inflaciones más altas de Europa? Sí, reconózcalo, sí. Los hay peores en Países Bajos, ahora Alemania. Sí, claro que hay peores. Pero es que nosotros no dependíamos del gas ruso ni del petróleo ruso. Nosotros Claro, nos suministraba el gas el norte de África y a pesar de eso sufrimos uno de los peores momentos a nivel de inflación. Y el crecimiento en España, sinceramente, es probablemente en nuestro track record sea el peor de Europa. Entonces, entrar en el detalle si en 2023 vamos a crecer un poco más que el resto. En primer lugar, casi todos los organismos internacionales están desmintiendo la estadística que ofrece el gobierno. correcto. Ujú. Todos, o sea, el BCE, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el propio Banco de España le está diciendo, no es verdad, no vamos a crecer a esos ritmos. Pero, ¿por qué hacen eso? Entre otras cosas, porque tienen que presentar unos presupuestos y esos presupuestos Claro, dependen de sus estimaciones de crecimiento y son presupuestos que tampoco se van a cumplir, pero a efectos de que salgan adelante necesitan sentar unas bases que, aunque sean mentiras, les permitan aprobar unos presupuestos falsos, ¿no? Y luego ya descubrimos que nos hemos endeudado más que ningún otro país de Europa y cosas parecidas, ¿no? Pero se juega con la estadística, se juega con el dato, se miente al ciudadano que realmente está cansadísimo y que no, y que realmente quiere escuchar algo bueno, porque la situación está siendo muy dura, ¿no? Y se hace mintiendo a la cara. Es vergonzoso, pero es así como funciona. 100%. Habían salido varios organismos eh, de relevancia, de cierta relevancia económica, no solo internacionales, sino dentro de la propia España, ¿no? Como la IREF, el FUNCAS, etcétera, etcétera, donde efectivamente afirmaban que no están nada de acuerdo con las previsiones, estimaciones del, perdón, del ala, digamos, económica del Ejecutivo, sino que efectivamente, que creían todo lo contrario, incluso más. Algunos ya alertaban de esta recesión. ¿Tú crees que vamos a estar en recesión, Pablo? Yo no lo descartaría en absoluto. Al final vivimos en un mundo muy globalizado. Si tú tienes un escenario donde crees que Estados Unidos, primera potencia económica del mundo, va a entrar en recesión, que China tiene unos crecimientos que siguen siendo buenos para cualquier país desarrollado, pero para ellos es la peor tasa de crecimiento de las últimas 4 décadas. ¿Crees que Alemania, que es el motor europeo, también va a entrar en recesión y Reino Unido está en recesión y otros países de Europa van a entrar en recesión? Es muy complicado mantener una visión aislada Ujú. de España de crecimiento. Yo creo que si no entramos en recesión estaremos muy cerca de entrar. Y como no hemos recuperado niveles pre-COVID, pues el hecho de no crecer simplemente ya es un drama. Efectivamente, efectivamente.